es uno de los grandes personajes de poder y uno de los personajes de poder que logró, con acciones propias, personales, como siempre, que terminan siendo colectivas, pero atribuidas a una persona, cambiar el destino de Europa. El duque Arthur Wellington. Mire, yo le llamo un héroe modélico. Es ¿Por qué alguien modélico? porque marcó pautas, marcó cosas que provocó que existieran los replicantes. O sea, los soldados querían ser como Wellington. Wellington era un hombre de una propiedad y era un hombre verdaderamente de refinamiento que muy pocas personas podían tener, aunque su madre decía: Arthur, mi pobre hijo, un bueno para nada, solamente es carne de batalla. No será ni la primera ni la última mamá que puede decir eso. Pero Wellington, por decirle algo, fue el primer señor que se quitó la peluca para poder luchar. Fue el primero que se cortó el pelo y dejó esta especie de corte militar. No se echaba este talco o polvo que utilizaban los ingleses. Era de Dublín y él decía: bueno, soy de Dublín, pero mi formación es inglesa. El hecho de que un hombre haya nacido en un establo no lo hace un caballo, decía. Yo soy de Irlanda. Y era un hombre poderosísimamente estructurado. Mire, casi es una confrontación brutal entre Wellington y Napoleón. Es una confrontación de personalidades, de historias, de formación, de convicciones y visiones del mundo. Mire, Wellington decía de Napoleón: ese es un granuja, eso es un farsante. Las arengas que hace a sus ejércitos antes de entrar en batalla lo hacen un actor de pacotilla, no un general. Es imposible que un hombre como él eche sus discursos y luego mande a la muerte a decenas de miles sin importarle las familias de estas personas y el sentido de que un ser humano tiene como regla que regresar sano y salvo a su cuartel porque sus líderes se lo permitieron. Pero lo que sucede es que son dos visiones diferentes. Totalmente ¿no? O sea, diferentes. Wellington era un militar. No buscó el poder, no tuvo el poder, no trabajó en esa lógica. Napoleón, que era su rival, era un militar que buscaba el poder para tener el poder y ampliar su poder personal. Son dos lógicas completamente diferentes. Wellington lleva una vida que se puede decir no modesta, pero sí, vamos a llamarle, en un sentido de humildad para el nivel que él tenía, y él tenía dos frases: mañana hay que madrugar y bueno, hay que seguir esforzándonos. Esas dos frases las repitió mucho tiempo. Nada más, él decía: lo importante de un general es saber leer un mapa. La importancia de una batalla es saber qué hay atrás de una colina. Si tus generales no leen un mapa, no van a poder imaginar un campo de batalla. Exactamente, la palabra mapa para Wellington ahora es la palabra imaginación para los seres del siglo XXI. Pero tenía más imaginación Napoleón, ¿no? O sea, Napoleón Wellington era muchas cosas. Era mucho más estructurado, pero en términos de imaginación, bueno, estuvo a punto de perder Waterloo. Hombre, o sea, hubiera podido. Él mismo decía: si yo no hubiera estado ahí, tal vez perdemos. Sí. Y si aquel general, alguna vez lo platicamos, napoleónico, no se hubiera equivocado, mire, se fue a perseguir a los tenemos que mencionar al general Grouchy, que se le desgració la vida a Napoleón por obedecer de manera literal. Pero mire, esos conceptos de Wellington eran fundamentales y decía él: hay que cuidar a la tropa, no la canses, dale un sentido, no la engañes. Nada más trate de imaginarse este gran teatro. Waterloo, mañana. Ha llovido 4 días. Fango. El lodo está por todos lados. Los caballos no pueden caminar. Los cañones no pueden avanzar. Hay alrededor de 67,000 hombres ingleses con 156 cañones. Hay 71,000 franceses con 246 cañones. 30,000 caballos. Todo en 8 kilómetros cuadrados. Lleno de fango, lleno de gris. Y a las 10 de la mañana, Wellington estaba esperando el ataque napoleónico
con los prusianos, con una serie de personas, y Napoleón estaba desayunando con cubiertos de plata, esperando que saliera un poco más el sol. Y este señor Wellington lee a Julio César para entender el significado de lo que significa del significado de lo que representa una estrategia, y él decía: antes de una batalla, encuentra todas las debilidades, después cállate la boca y solamente ejecuta y ve tus consecuencias. Esa es frase de Julio César. O sea, no te lances a la batalla si no tienes todo perfectamente entendido, las fortalezas y las debilidades. Y Wellington también creía en la gran marcha con los soldados. O sea, él se bajaba del caballo y caminaba junto con los soldados, agarrando a su famoso caballo, que por cierto lo acompañó en una gran cantidad de batallas y que nunca les pasó nada. ¿Y por qué él creía en la marcha a larga distancia? Porque había leído al emperador Trajano que él agarraba y se ponía al frente a caminar con las columnas y las legiones romanas. O sea, Trajano tuvo una gran idea que Wellington también de alguna manera supo aprovechar. Hay que crear mecanismos donde el otro no se lo espere. La gran experiencia de Trajano fue agarrar a un arquitecto que se llamó Apolodoro de Damasco, ¿sí? Y le hizo construir el primer puente sobre el río Danubio. O sea, el agua del Danubio vuelve locos a todos. Miren cómo están los austriacos, están todos locos por tomar agua del Danubio. Algo tiene ese río que los vuelve locos a todos. O sea, hay partes del Danubio donde hay 120 metros de profundidad. Apolodoro de Damasco logró encontrar un lugar de 30. Hizo un puente de 19 columnas de piedra con madera. Todo eso lo leyó Wellington. Y Wellington decía, si Trajano hizo puentes, nosotros hagamos ligas laterales para tratar de cerrar y enfrentarnos a Napoleón, aunque nos rompa el alma por el centro. O sea, Wellington era un estudioso, a pesar de que su madre decía que era bruto. No, ¿sí? Fue una batalla entre el hombre formado militarmente, con imaginación militar y estructura militar, contra un general como era Napoleón, brillante en términos militares, pero que había revolucionado también la forma de hacer la guerra. Lo que sucede es que ya no tenía los mismos jefes militares que había tenido en el pasado, no tenía su ejército la misma preparación y recurrió a la estrategia que le había servido, algo que sería después el golpe rápido de los nazis, ¿no? De entrar, golpear, destruir y tomar. No, que también lo había tomado de la antigüedad de otros, sobre todo de los otomanos y demás, que entraban, golpeaban, penetraban en una ciudad y ya una vez que la habían tomado, la batalla la defendían fuera de Wellington no creía en la Blitzkrieg, o sea, en la guerra relámpago. Él no creía en eso. Wellington no creía en las guerras a largo tiempo. Wellington decía: soy militar, soy un general, pero no hay nada más espantoso y detestable que la guerra. Mata a gente que vale la pena. O sea, él tenía ese proceso, le gustaba esta marcha adentro, como MacArthur copió a Wellington. O sea, camina con tus tropas y está completamente seguro de que no te van a tocar. ¿Y cómo es también de la cultura de una sociedad ya formada y evolucionada? Si uno ve la forma en que han hecho la guerra los ingleses, si uno ve un siglo y medio después prácticamente, la Segunda Guerra Mundial, los ingleses actuaron exactamente igual. Hombre, contra un ejército que actuaba también de la otra forma, ¿no? De la Blitzkrieg. Exactamente, que dicen que es un invento de Rommel, no es cierto. Claro, eso ya estaba desde épocas de Atila, que andaban en eso. Ahora, la famosa caballería, el sentido de la caballería napoleónica y el manejo de la artillería de Napoleón fueron lo que muchos países pensaron que se iba a repetir en la Primera Guerra Mundial. Claro. Sí, lo que no contaban fue con la tecnología, la aparición de esos rifles, de esas ametralladoras, y la caballería empezó a desaparecer por sí sola. O sea, el gran prodigio de la guerra demanda la caballería y el sonido mismo de los caballos. Esta gran película
que se llamó Los Duelistas, que dirigió Ridley Scott, sí, Ridley Scott, que sigue siendo un prodigio a pesar de que tenga 30, 40 años esa película. Es un prodigio. Eso representaba el sentido de la guerra. Pero Wellington, al fin de cuentas, fue un hombre que no se dejó seducir por el poder. Es un hombre que se quedó. Ese quizás es, hablando su gran prodigio. De temas de poder, que es de lo que platicamos aquí, esa es la gran enseñanza. Es un hombre que tuvo todo, tenía todo para convertirse en el centro del poder y lo dejó. Siguió con sus labores militares, no ambicionó nunca el poder político. Se encerró en una humilde mansión bastante grande, pero el hombre no inventó el filete, güey. Decían, no, eso es un invento de no sé quién, y yo no sé por qué le llaman a esas cosas de ese nombre, que yo creo que ese señor no tenía la imaginación para comer también, porque decían que sus comidas eran muy frugales, y por eso él se mantenía de alguna manera correcto, porque lo que le molestaba mucho a Wellington era sentirse mal del intestino. O sea, era maniático, maestro. Era un hombre profundamente maniático, y al ser maniático cuidas los detalles. O sea, a la edad nuestra uno ya no quiere ser amado, sino que le aguanten las manías, maestro. Uno prefiere tener la imaginación napoleónica en todo caso. No, es que verdaderamente ahí chocaron dos cosmovisiones, chocaron dos mundos, chocaron dos genios de muy distinto temperamento y de muy distinto carácter. Y, sobre todo, la conciencia de la personalidad arborescente napoleónica, que estaba lleno de grandes frases, y sobre todo la más importante es: nadie sabe qué hacer con la verdad. Tú di la verdad y nadie te la va a creer. Y Wellington decía: jamás engañes y siempre sé respetuoso con los que te obedecen y siempre sé muy prudente con los que tienes que mandar. Hombre, una muy buena frase para concluir esta hoguera de las maneras. Que haya gracias, más, mi Raúl, querido maestro. Gracias a todos ustedes.